Y al análisis de los últimos acontecimientos en Venezuela, me acompaña ya la directora para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Financiera, Idea Internacional, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Marcela Ríos. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de estar aquí. El presidente Lula insiste en transparencia. Hay quienes piensan que ya el capítulo en el que va esta historia supera el pedido de transparencia, pero ¿qué no quedarse en eso, insistir en ello, es parte digamos, de la salida a esta problemática, a esta crisis? Buenas tardes, Gabriela. Efectivamente, pareciera que las circunstancias y los acontecimientos en Venezuela van más allá de simplemente pedir transparencia, pero creo que es importante que la comunidad internacional, la Unión Europea, los países de América Latina, la OEA, el mismo Papa Francisco, ¿no? Y muchos otros gobiernos han manifestado, incluyendo nuestra propia institución Idea Internacional, que un proceso electoral requiere transparencia y que un régimen, para ser catalogado como democrático, necesita transparencia e integridad electoral. Si bien ese pedido simplemente, y la posibilidad de que a esta altura las autoridades en Venezuela estén disponibles a transparentar los datos no es suficiente, sí es importante el precedente hacia adelante y hacia el resto del mundo. Yo creo que acá el principal riesgo es que la comunidad internacional pueda terminar naturalizando un quiebre, un fraude electoral, un quiebre tan evidente a la integridad electoral como base de los regímenes democráticos. Está claro para los venezolanos que son expertos en leyes electorales, antes que para nadie, para ellos, está claro que el CNE está en falta. Eso para ellos está claro. Entonces, cuando hablamos de buscar una salida, ¿realmente estamos considerando, deberíamos descartar desde ya hablar de una nulidad, nulificar, anular las elecciones? Porque hay quienes sugieren que esta puede ser una de las sugerencias que se estén manejando. Yo creo que acá lo que se requiere y es de esperar que el rol que pueda cumplir Brasil, Colombia, México, que son países que están tratando de asumir un rol de mediación entre el gobierno de Venezuela y el resto de la comunidad internacional, es empujar a un diálogo, a una salida pactada, sentar a los actores a la mesa, tanto al gobierno como a la oposición, y buscar alternativas. Creo que acá hay un rango de alternativas. Anular estas elecciones puede ser una de ellas. Por ejemplo, contar ciertamente con una veeduría internacional que permita constatar en terreno la información de la cual se supone que tanto la oposición como el gobierno dicen tener parte de la información. A menos que tengamos algún actor internacional que pueda revisar esa información y darle garantías a tanto al pueblo venezolano como al resto de la comunidad internacional, es imposible poder avanzar. Pero también el poder sentarse a la mesa y generar un proceso de diálogo que puede ser algo que vaya mucho más allá de solo este acto electoral, donde la anulación de este evento electoral puede ser uno de los caminos, si es que eso es lo que logra el mayor consenso entre las partes. Pero para muchos venezolanos sería equivalente, hablar de anular las elecciones sería el equivalente a dar por bueno el argumento del oficialismo. Quizá, evidentemente, en esta noche no lo vamos a descifrar, pero esta no es una salida fácil, y anular las elecciones podría no ser la mejor solución para una parte de la población que se encargó de cuidar este proceso electoral. Ahora, de lo que nadie se hace cargo en los últimos años, y mucho se ha hablado del tema, pero es muy difícil, es por supuesto de la crisis humanitaria, que hay ya más de 8 millones de venezolanos fuera. ¿Qué pasa en función del desenlace de esta crisis? Sí, yo creo, Gabriela, que una posible anulación sería algo muy duro, pero también tenemos que recordar que el impasse que ocurre en 2018, cuando distintos países reconocen a dos distintos gobiernos y que nunca se logra avanzar más allá de ese reconocimiento, no se puede volver a repetir hoy día y no podemos volver a caer en la misma situación. Yo creo que hay que aprender de las estrategias fallidas.
Respecto de la crisis migratoria, yo creo que acá un llamado a todos los países vecinos, pero también a Estados Unidos y a la comunidad internacional, a la Unión Europea, que acá hay mucha voluntad expresada respecto de la democracia y proteger las elecciones en Venezuela. Pero esa voluntad para proteger la democracia y estar del lado de la integridad electoral no pareciera alcanzar también para reconocer la crisis humanitaria y entender la situación en la que están millones de venezolanos y venezolanas. Por una parte, quienes pueden ser expulsados del país producto de la represión y la crisis que se ha desatado, pero también de los miles de venezolanos, más de millones de venezolanos que están a lo largo de la región de América Latina hoy día y que no han logrado regularizar su situación migratoria. Migrantes en Colombia, en Brasil, en Panamá, Claro. en Ecuador, en Perú, en Chile, y En donde México, están en algún claro. sentido atrapados, ¿no? Atrapados porque estas personas no pueden volver a su país de origen y tampoco muchos de estos países están dando Claro. garantías para que estas personas puedan tener una situación regular. Sí. Para rehacer sus vidas. Así que acá el llamado también es a la comunidad internacional a enfrentar esto desde un enfoque de derechos humanos, pensando también en las familias, en las personas, sí. Y buscar alternativas que vayan más allá de tratar de cerrar las fronteras. Bueno, este es un tema de voluntades. La voluntad que tenga el oficialismo es importante para hacer qué versus la voluntad que tenga la oposición y la voluntad que muchos de los gobiernos tienen incluso para mediar, que en este momento sobra en relación con la postura trincherada que ha tenido por lo pronto el oficialismo, hay que decir. Le agradezco enormemente la oportunidad de esta conversación. Hasta una próxima ocasión y solamente cerrar esta historia, este tema venezolano en relación con lo último, y es que el Tribunal Supremo de Justicia dice que da por recibida la información del CNE, que ya comienza un periodo de peritaje y que para ello tendrá, dice, 15 días prorrogables y que citará a candidatos presidenciales. Así que esto es lo último que dice el TSJ, da por recibida la información que le entrega el Consejo Nacional Electoral, comienza un periodo de peritaje y dice, para ello tendrá 15 días prorrogables, citará candidatos presidenciales. Hasta aquí vamos con la historia.